Un saludo cordial a toda la audiencia y al Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios la oportunidad de que podamos juntos estudiar la lección número 4 para el sábado 24 de julio, el costo del descanso. El texto de memoria dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, verso 10. Nuestra lección se centra en 4 aspectos relativos a una de las experiencias más dolorosas y tristes en la vida del rey David. Número 1. Cuando no cumplimos con nuestro deber. Número 2. Los ataques de Satanás llegan cuando menos lo esperamos. Número 3. El pecado no se puede ocultar por mucho tiempo. Número 4. Las consecuencias del pecado perduran. Iniciaremos nuestro repaso recordando un refrán popularmente conocido: la mente desocupada es el taller del diablo. Satanás había procurado destruir a David en el tiempo del rey Saúl sin lograr sus propósitos. Ahora diseña una trampa bien calculada para David en los momentos en que éste disfrutaba de honor, de gloria, de aplausos, de tributos y de reconocimiento de su pueblo y de las naciones vecinas. Lamentablemente el rey cedió y fue derrotado. La mente y el corazón indolentes que no tienen propósito definido son fácil presa del maligno. Satanás instala su taller en la mente ociosa. Diríjase la mente a ideales elevados y santos y dese a la vida un propósito noble y absorbente, y el enemigo hallará poco terreno para afirmarse. La educación, páginas 189 y 190. Algunos se preguntan por qué revelar los detalles íntimos de la vida de David y por qué no simplemente decir pecó, fue perdonado y fin de la historia. Los escritores inspirados no escribieron mentiras destinadas para impedir que el relato de las flaquezas y faltas humanas ensombreciera las páginas de la historia sagrada. El hecho de que no se pase por alto la verdad ni se suprimen los pecados de los personajes principales es una de las mejores evidencias de la autenticidad de las Escrituras. Cuántas biografías se han escrito acerca de cristianos impecables, como ejemplos de piedad inmaculada. Sin embargo, si hubiese sido escrita por una pluma inspirada, se habría revelado las debilidades humanas, las luchas contra el egoísmo y el fanatismo y el orgullo, y tal vez los pecados ocultos y la guerra continua entre el espíritu y la carne. Conflicto y valor, página 7. Primer aspecto: cuando no cumplimos con nuestro deber. El libro de 2 de Samuel, en el capítulo 11, versículo número 1, describe el drama del rey David, quien en la estación de primavera, cuando todos los reyes desarrollaban sus empresas militares, cuando Israel se encontraba en plena batalla contra los amonitas, cuando todo indicaba una ligera y segura victoria, David decide encomendar la tarea a Joab y volver a descansar a su palacio. La narración continúa diciendo que paseándose por la terraza del palacio pudo ver a una mujer muy atractiva tomando un baño. Cuando cedemos a los deseos placenteros a expensas de hacer lo correcto, nos hacemos vulnerables a las seductoras tentaciones de Satanás.
Segundo aspecto, los ataques de Satanás llegan cuando menos esperamos. David, abusando de su autoridad conferida por Dios, mandó a sus siervos a traer a Betsabé, esposa de Urías elitita, uno de sus valientes guerreros que se encontraba en plena batalla contra los amonitas, y aprovechó su ausencia para dormir con su esposa Betsabé. Cuando bajamos la guardia, Satanás ataca. Por eso Cristo advierte a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en la tentación. El espíritu de la verdad está siempre dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14, versículo 38. David se descuidó. La debilidad de la carne lo llevó a un pecado que cambió el giro de toda su vida. Los pensamientos pecaminosos conducen a actos pecaminosos. El pecado comienza con la mente. La mirada lasciva de David lo llevó al segundo paso, a complacer su fantasía y entrar en el terreno prohibido. De acuerdo con sus pensamientos, envió a sus siervos por Betsabé y no pudo detenerse en sus impulsos para satisfacer sus deseos carnales, y ejecutó un acto pecaminoso llamado adulterio. Tercer aspecto, el pecado no se puede ocultar por mucho tiempo. Para sorpresa de Betsabé y posteriormente de David, Betsabé estaba embarazada desde aquel mismo día. Esto puso en alerta a David y en riesgo su estabilidad en el reino. El rey comenzó a planificar las opciones posibles para encubrir su pecado de adulterio y que pareciese que el niño era hijo de Urías. Mandó a traer a Urías a una audiencia privada para persuadirle a tomar unas merecidas vacaciones, a dormir en su casa y gozarse con su esposa. Le regaló dones y le dio vino, pero la integridad de Urías el heteo era tal que no permitió ceder a ninguna de las ofertas de David. No durmió en su estadía en su hogar, y David tuvo que tomar otra opción diferente y peor: enviar con Urías en una carta su propia sentencia de muerte, ordenando dejarle morir a merced de la espada de los amonitas. Con esto pensaba David, aparentemente, que su camino quedaba libre para tomar a Betsabé como una de sus esposas. Las tentaciones del diablo están diseñadas para hacernos caer a cada uno de nosotros en nuestros puntos débiles. Si hay un punto vulnerable en nuestro carácter, el diablo lo explotará para llevarnos hacia el pecado. David añadió a la lascivia la codicia, luego el adulterio, finalmente la trama de muchas mentiras y engaños, y finalmente el crimen, bajo complicidad de Joab en la muerte de Urías elitita. Cometió la transgresión de la ley, por lo menos quebrantando 5 mandamientos. El 10º la codicia, el 7º el adulterio, el 9º levantando mentiras y falsos testimonios, el 3º deshonrando el bendito nombre de Dios al tomarlo en vano. Sin embargo, Santiago capítulo 2 versículo 10 dice que basta cometer la infracción en uno y uno se vuelve culpable de todos. Aunque David trató de encubrir su pecado,
el pecado nunca puede encubrirse por mucho tiempo. Aquellas palabras que Moisés pronunciara a los israelitas siglos atrás, en Números 32, versículo 23, se cumplieron en su triste experiencia. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Los actos pecaminosos cometidos al amparo de la oscuridad alguna vez saldrán a la luz del día. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo número 13. La cadena de actos pecaminosos de David pronto saldrían a conocimiento público. Cuarto aspecto, las consecuencias del pecado perduran. David volvió en sí y reconoció su culpa gracias a una parábola que le diera el profeta Natán, en donde David, tomando su papel de juez, condenó al otro David oculto, el David transgresor de la ley, que no estaba claramente revelado en su identidad en la parábola de Natán. Aunque David lloró y confesó su pecado y se arrepintió de su mala acción, Dios lo perdonó, pero las consecuencias del pecado continuaron. El pecado es como un cáncer que destruye todo, como una lepra es tan letal que asesina a pausas y destruye todo lo que toca, y eso ha sido la historia desde la caída del Edén hasta nuestros días. Jesús describe la obra del diablo en Juan capítulo 10, verso 10, diciendo: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Los resultados trágicos del pecado se vieron a lo largo de la vida de David y de su familia. Tal cual fuera la sentencia que él pronunciara en la parábola de Natán, es digno de muerte y deberá pagar en 4 tantos. Esto se cumplió con precisión y exactitud en su propia vida. Número 1. El niño que Betsabé dio a luz, resultado del adulterio, enfermó y murió. Número 2. Su hijo Amnón forzó a una media hermana suya, Tamar, y la deshonró. 3. Por enojo, 2 años después, Absalón, hermano de Amnón, se venga por la violación de Tamar y ordena el asesinato de Amnón. 4. Absalón, el tercer hijo de David, el favorito de él, de buen parecer físico, extrovertido, aventurero, conquistando el corazón de muchos en Israel, finalmente se rebela contra su liderazgo de David y en esa empresa muere en batalla. El Señor había dicho a David: no se apartará la espada de tu casa, haciendo alusión a la espada de los amonitas, que por la trampa fraguada entre David y Joab, en ella muriera Urías el hitita. David mismo había pronunciado su propia sentencia de muerte, pero Dios, al perdonarlo, remitió su pecado, y quien murió fue su hijo recién nacido. Posteriormente mueren sus 2 hijos, Amnón y Absalón. Su arrepentimiento fue profundo, auténtico y sincero. El Salmo 51 es un testimonio vehemente
de esa súplica de perdón. Allí utiliza los términos del santuario y pide a Dios: lávame, purifícame, límpiame y cúbreme de mi maldad. Y finaliza pidiendo un corazón limpio y un espíritu recto dentro de él. Dios responde a su oración, David es perdonado. Pero a pesar de ese perdón, las consecuencias continuaron. El Señor está dispuesto a perdonar y a reconstruir nuestras vidas. Lo más maravilloso es que Dios honra el corazón contrito y humillado. Salmo 51, versículo 17. También escribió el Salmo 32, encomiando lo dichoso de saberse perdonado. Cuando Dios perdona la transgresión, cuando cubre el pecado y cuando no inculpa de iniquidad. Aquí utiliza 3 categorías de culpa. Dios perdona la transgresión, hebreo pechá, es decir, la rebelión por el pecado voluntario. Dios cubre el pecado, hebreo jatá, es decir, el errar del blanco en el incumplimiento de nuestros deberes. Dios cubre y no inculpa la iniquidad, hebreo agón, es decir, la perversidad. Como hijo perdonado de Dios, entró en el descanso espiritual que concede la gracia, la restauración y el perdón. Y experimentó también paralelamente la angustia de sus actos pecaminosos en sus consecuencias inevitables. Miles de los hijos de Dios han sido los que después de haber sido entregados traidoramente al pecado y cuando estaban a punto de desesperar, recordaron cómo el arrepentimiento sincero de David y su confesión fueron aceptadas por Dios. No obstante, habiendo tenido que sufrir sus consecuencias de transgresión. Y también ellos cobraron ánimo para arrepentirse y procurar nuevamente andar por los senderos de los mandamientos de Dios. Matutina, ser semejantes a Jesús, página 372. Nadie considere pues sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Conflicto de los siglos, página 479. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual nos libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. La oración, página 354. David experimentó el poder purificador del perdón de Cristo. Su relación con Dios se restableció. Su espíritu se renovó. Una vez más puso su vida al servicio de Cristo, quien le perdonó, quien le amó, quien le limpió y también le transformó nuevamente en su vida. Finalizamos con las aplicaciones en nuestra vida. El pecado es un arma de 2 filos. No trae solamente la culpa, la vergüenza y la condenación, sino también la desesperanza y el desánimo. Una vez que el diablo nos conduce a la tentación y caemos en su trampa, su siguiente paso es hacernos sentir
como que si no hubiera esperanza. El desánimo es una de sus armas más poderosas. Aquí te presentamos 3 hechos para recordar cuando hayas caído en alguna tentación. Cristo anhela que vayas a Él tal como eres. Si como David acudes con un corazón honesto y sin poner excusas por tu pecado, también experimentarás el perdón de Dios. Cristo nunca echó fuera ni rechazó a nadie que haya ido a Él sinceramente en busca de su gracia. De hecho, en Juan 6:37 Él nos asegura: el que a mí viene, no le echo fuera. Las promesas de perdón y restauración de Cristo son tan seguras como su trono eterno. Tus sentimientos no son el criterio para recibir el perdón. Puede ser que no te sientas perdonado inicialmente. Es posible que algún momento sientas sentimientos de culpa. Pero incluso aún así, puedes tener la seguridad, basada en la palabra de Dios, de que tus pecados están perdonados y de que eres un hijo de Dios. En fin, 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente para los nuestros, sino para los de todo el mundo. Pero también en 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiemos en la fidelidad de Dios. Acerquémonos con confianza y hallaremos oportuno socorro. Que el Señor nos bendiga y un feliz sábado para todos.